Yeah. Então, iniciei a transmissão ao vivo. Desculpa o atraso. Eu estava jantando numa boa. Então, iniciei a transmissão ao vivo. Desculpa o atraso. Boa noite a todos. Retomamos nossa atividade de apresentação de investigação. Desculpa o atraso. Que é uma atividade que acontece às segundas-feiras, quinzenalmente. Hoje temos o prazer de receber Ramiro Fernandes, que vai nos falar sobre a estrutura do discurso psicanalítico, reflexões acerca da estrutura do discurso psicanalítico. Ramiro, passo a palavra, então, a você. Podemos começar. Bueno, gracias. Voy a hablar en castellano, en español, lentamente. Si no se comprende algo, bueno, podemos parar un momento y tratar de traducirlo, a ver si puedo. Bueno, llegó finalmente la invitación, el día de la invitación que recibí de ustedes para hablar sobre algo de lo que presenté en las jornadas del año pasado, de Apola. Es un trabajo, es un avance, la presentación de parte de un trabajo que vengo realizando hace un tiempo ya, y que es sobre el tema de Lacan, de los discursos, los 4 discursos, o el psicoanálisis entendido como discurso, esa conceptualización que hace, que todos conocemos, y que, según mi punto de vista, y que es justamente lo que me movió a trabajar el tema, según mi punto de vista, es un tema que en general es utilizado de una manera irregular, ¿sí? Poco sistemática, sin un claro impacto en la clínica, digamos, la conexión de ese material con el trabajo en la clínica siempre me pareció poco riguroso, con poca claridad, y cuando uno escucha a colegas que utilizan esa formulación de Lacan, digamos, cuando uno escucha a colegas utilizando los discursos, en general, salvo en uno u otro elemento, cada uno lo usa como le parece. Es decir, de una manera quizás por momentos arbitraria, salvo, como les digo, algunos puntos de conexión que se pueden reconocer y que generalmente tienen que ver con los elementos que son presentados en la versión oficial, en las traducciones oficiales de la obra de Lacan. Incluso el uso de el llamado quinto discurso, el discurso capitalista, de acuerdo a mi forma de ver, redobla la apuesta, es decir, empeora la situación. Porque el quinto discurso, el discurso capitalista, ya funciona de una manera dislocada completamente, separada, claramente inconexa con los 4 discursos. Incluso el único registro que hay de
del hecho de que haya sido dibujado por Lacan, que aparece con los vectores con un vector invertido, también funciona como un APAX, es un material que no es seguro de que Lacan lo haya escrito así, no hay fuentes confiables para determinar si fue escrito de esa manera. Ante toda esta situación, bueno, yo me decidí hace un tiempo a tratar de coherentizar un poco todo esto, suponiendo que hay algo que no está siendo ahí trabajado o que está siendo oculto, quizás, por las versiones tradicionales de la traducción de la obra de Lacan. ¿Vamos bien? ¿Sí? Me parece que sim. Tá tudo bem? Estão precisando de tradução? Tá tranquilo. Ok. Ok. Gracias. Entonces, bueno, hice todo un trabajo en relación a esto que presenté en un avance. Presenté, es un material que tengo, digamos, en revisión para publicar, y dentro de poco, esperemos si todo sale bien, y en las jornadas hice un pequeño avance donde justamente pongo en juego, digamos, la unificación de la estructura de dos pisos de análisis, el piso clínico y el piso político, de análisis de la máquina de los discursos. Los invito a verlo, si quieren está en YouTube, lo pueden ver, si quieren ampliar un poco eso. Básicamente, digamos, de lo que les traje para hablar hoy brevemente, es sobre un aspecto del trabajo donde yo me refiero a la máquina discursiva estructural como posible de ser entendida en términos de una gramática discursiva o gramática del discurso. Sé muy bien que este es un tema complejo, digamos, no es que lo estoy tratando a la ligera, sino que he podido comprobar que tratar esta temática es difícil, es un tema muy complejo, que tiene mucha línea de investigación, pero bueno, aún así creo que vale la pena tratar de abordarlo, ¿no? Y profundizar, tratar de darle una forma, hacer un aporte y trabajar con este material. Justo a mí me gusta estudiar en Apola, me gusta estudiar en Apola, porque al estar relacionado con un programa de investigación, suelen pasar cosas que son interesantes de verse. Por ejemplo, que es algo que me pasa desde que estoy hace 10, 11 años trabajando con el programa, cómo las ideas de uno y otro participante, compañero, compañera, se entran a entrelazar, aparecen ideas que uno tiene en la punta de la lengua en boca de otro o de otra. Un tema que uno está trabajando finalmente decanta en una charla con otra persona o en una presentación, o alguien presenta lo que uno necesita, y así, ¿no? Es como que empiezan las ideas a circular de una manera que empieza a perderse de vista, finalmente, de dónde surgen
si no es más que en relación al programa. Y una reunión hace 20 días, un mes, un compañero estaba en Apola Internacional, estaba presentando un tema. Finalmente terminamos todos hablando de gramática. Terminamos hablando de gramática y de Chomsky. Ustedes saben que Chomsky, ¿saben quién es Chomsky? Todos sabemos quién es Chomsky. Porque tuvo un fuerte impacto en el pensamiento en el siglo XX. Y Lacan, de lo que hablábamos en esa reunión, es de la clase 1 del seminario 12, problemas cruciales para el psicoanálisis, el seminario 12, y Lacan ahí comienza a discutir con Chomsky, con algunas ideas de Chomsky. En su primer libro, o por lo menos el más conocido, creo que es el primero de Chomsky, Estructuras sintácticas, ¿no? El primer libro de Chomsky donde da inicio a la gramática generativa, a la lingüística que inaugura él, el generativismo. Bueno, en ese libro arranca en el primer capítulo presentando una frase que es en inglés, ¿no? Que es colorless green ideas sleep furiously. Y, bueno, que sería ideas verde incoloras duermen furiosamente. Y Lacan discute con Chomsky en relación a esa frase, ¿no? Porque Chomsky pretende decir que si bien está gramaticalmente adecuadamente formada, estructurada la oración, aún así el significado, la significación, el meaning de esa oración se pierde, hace que no sea gramatical, que pierda su gramaticalidad, en tanto no tiene sentido lo que dice. Entonces, Lacan ahí dice no. Porque diga ideas que duermen furiosamente no quiere decir que no tenga sentido, ¿no? Hay todo un campo de la enunciación que Chomsky no está teniendo en cuenta. Bueno, entonces es interesante porque estábamos hablando de eso. Y ustedes saben que Chomsky es un autor, bueno, de Estados Unidos, y este libro es de 1957. Y Chomsky estudió con otro autor, un autor que se llama Selig Harris, también de Estados Unidos, que es el primero que acuña el término análisis del discurso. El término análisis del discurso es acuñado por Selig Harris en 1952. Le estoy nombrando a alguien que es insigne en la historia del análisis del discurso. Y fíjense que a partir de ahí, en 1952, Harris nombra al análisis de discurso como tal. A partir de ahí se produce toda una corriente de pensamiento, un estallido, y a la vez, un poco después, Chomsky inicia con la corriente generativa, poniéndole un poco límite a ese desarrollo, ¿no? O por lo menos abriendo un canal diferente.
Entonces, por otro lado, tenemos a Teun Van Dijk. ¿Conocen a Teun Van Dijk? Teun Van Dijk, que es un autor estudioso del análisis del discurso, holandés. Y fíjense, Teun Van Dijk sigue activo, Teun Van Dijk. En un libro de 1978, que se llama Estructuras y funciones del discurso, el primer capítulo de ese libro, de 1978, se llama Desarrollo y problemática de la gramática del texto. Y comienza diciendo que les voy a leer, es una oración. Dice: hace aproximadamente 10 años ocurrieron varios acontecimientos independientes en la lingüística que cuestionaron el paradigma generativo transformacional de Chomsky. O sea, dice que 10 años atrás, o sea, en el 68, se empezó a cuestionar desde la lingüística al paradigma generativo transformacional. Y ahí enuncia los distintos eventos que comenzaron a cuestionar al paradigma generativo. Uno de ellos es que lo desarrolla, ¿no?, en el texto, el intento de construir en lingüística la llamada gramática del texto. Dice que los distintos intentos en distintos lugares de construir una gramática del texto fue otro de los elementos que cuestionaron al paradigma transformacional, generativo de Chomsky. Y describe, bueno, distintas escuelas, donde distintas situaciones cuestionan al paradigma transformacional por medio del intento de producir una gramática del texto. Que es lo mismo que decir una gramática del discurso, porque en holandés y en alemán hay solo una palabra para referirse al discurso. O sea, texto y discurso se dicen con una sola palabra, que es texto. A diferencia de las lenguas romances, inglés y otras lenguas donde disponemos en otras lenguas disponemos de dos palabras, texto y discurso, haciendo una distinción. Entonces, trabaja Van Dijk sobre la gramática del texto en este libro, y arrima acá, porque fíjense que Chomsky trabaja sobre una oración todavía, ¿no? Las verdes ideas incoloras, está trabajando sobre una oración. El estudio del discurso se distingue principalmente cuando arranca en lingüística porque deja de lado la oración en sí misma para trabajar con conjunto de enunciados y va avanzando hacia estructuras mayores que conforman el discurso. Y Van Dijk, acá en el 78, en este libro, entonces llega a producir distintos términos para dar cuenta de las macroestructuras semánticas, ¿sí?
habla de macroreglas, macroestructuras semánticas, macroestructura y superestructura. Todos términos que dan cuenta de problematizar la posibilidad de construir una gramática del texto, del discurso. Y ya en el 2001, Van Dijk, en el 2001, en uno de los últimos libros, este es uno que se llama El discurso como estructura y proceso, de Van Dijk, hace una descripción de los elementos que componen para él el discurso. Los distintos elementos, ¿no?, que componen, que conforman, que estructuran un discurso. Van Dijk genera toda una escuela de estudio del análisis del discurso, que se llama estudios del discurso. Y se diferencia de la escuela francesa, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en este libro, en el 2001 ya, Van Dijk estabiliza un concepto que son las estructuras esquemáticas o superestructuras. Resumiendo, él dice que, dice así, le voy a leer el párrafo, dice: en un sentido abstracto, podemos analizar un discurso en términos de una cantidad de categorías formales típicas, su orden y funciones específicas, realizando un proceso similar al que practicamos cuando analizamos una oración en términos de sujeto, el objeto, etc. Claro, lo que dice es que para hablar de estructuras esquemáticas o superestructura, dice que es posible analizar un discurso en términos de categorías formales típicas, analizar su orden y sus funciones específicas. Lo que da cuenta de una suerte de organización lógica, ¿verdad? Sin embargo, el problema con Van Dijk, con Teun Van Dijk, para el trabajo con la obra de Lacan, es que Van Dijk hoy, se apoya para su trabajo, se apoya en la psicología cognitiva. Van Dijk hace uso de la psicología cognitiva para dar cuenta y explicar las cuestiones relativas al discurso, ¿no? Lo que nos aparta muchísimo del trabajo de Van Dijk en ese punto, ¿no? Porque las estructuras formales que presenta son válidas para... Bueno, son formales y pueden ser utilizadas. Como por ejemplo su concepción de la superestructura esquemática para entender al discurso, el análisis del discurso en términos de elementos fijos, categoría fija, el orden, la relación entre ellos. Acá en Argentina hay un autor que yo siempre lo nombro porque es, bueno, no siempre no, pero suelo nombrarlo,
porque me parece de interés en tanto trabaja epistemología y metodología. Es un autor que, bueno, falleció hace unos años, fue profesor, tuvo a cargo materias en la Universidad de Buenos Aires, y se llama Juan Zamaja, y tiene un libro que es de 1985, me parece, es muy interesante porque Zamaja trabaja sobre la obra de Hegel, pero haciendo foco en la parte metodológica de Hegel. De repente Koyev, de quien se nutre Lacan, trabaja más en la parte filosófica de los desarrollos de Hegel. Fíjense que cuando habla de lo que utiliza Hegel se refiere a la dialéctica del amo y el esclavo, ¿correcto? Que es lo que trabaja Koyev, haciendo foco en todo el desarrollo filosófico de Hegel. Bueno, este autor, Zamaja, sí. Ramiro, você poderia escrever o nome desse autor argentino? Sí, sí, sí. Pode, No sé dónde ahora. no chat. A ver, no sé dónde lo puedo escribir. ¿En el chat? Ahí está. Gracias. Lo que hace en un libro de 1985, es un libro que es uno de los primeros libros que escribe, trabaja la epistemología dialéctica, rescatando de Hegel del libro que muy pocas veces es comentado, que es La lógica, un libro de Hegel que se llama La lógica, la ciencia de la lógica, y donde trabaja todas cuestiones metodológicas y epistemológicas, puntualmente, Hegel, ¿no? Entonces, Zamaja trabaja haciendo foco en eso, ¿no? En la epistemología dialéctica, que es lo que propone Hegel y que después es tomado por el marxismo y bueno, por todos los que vienen en línea por ese lado, pero que es muy interesante porque supuestamente, de acuerdo a lo que trabaja acá, el estructuralismo, la teoría general de los sistemas, ¿sí? Y la epistemología genética de Piaget incluso, el trabajo de Levi Strauss, bueno, con el estructuralismo, son variantes de un pensamiento dialéctico, de la epistemología dialéctica, que él describe acá muy bien. Bueno, a lo que voy con esto, es que dice que la lógica, dice básicamente, rescatando lo de Hegel, aún sabiendo que tal vez sea algo que ahora podemos suponerlo, que la lógica funciona como una gramática de la ciencia. La lógica funciona como una gramática de la ciencia. Dice, y les leo una frase. Dice, la lógica ha sido comparada con la gramática, en la perspectiva de la concepción dialéctica, haciéndose notar que, así como para quien conoce el espíritu de un idioma, la gramática es una disciplina fácil y esclarecedora, y en cambio enigmática para quien lo ignore, así también la comprensión de la lógica facilita y motiva enormemente para quien está familiarizado con el espíritu de la ciencia. Bueno, básicamente plantea esto, ¿no? Que la lógica opera como una gramática de la ciencia. Así que volviendo entonces a Van Dijk, les decía que
Van Dijk representa una escuela de análisis del discurso que quizás no sea la más adecuada para pensar problemas relacionados con la obra de Lacan. La escuela francesa, la llamada escuela francesa, en cambio, es una escuela de análisis de discurso cuyo autor insigne es Michel Pecheux. Ahora se los voy a anotar. El apellido es así. Pecheux. Yo el apellido lo castellanizo, lo españolizo, y lo leo en español, Pecheux. Bueno, ¿qué pasa? Pecheux en 1969, fíjense, 1969 suceden algunos eventos importantes que de alguna manera, digamos, muestra la relevancia que adquiere la problemática del discurso en Francia y en Europa, quizás. En 1969, Lacan, bueno, está dictando el seminario 17, el reverso del psicoanálisis. En el mismo año, Foucault publica La arqueología del saber, ¿sí? La arqueología del saber, que es un texto, un libro, que habla sobre el análisis del discurso, desde la perspectiva Foucaultiana. Es hermoso ese libro, muy lindo de leer. Y Pecheux publica su primer libro, que se llama Análisis automático del discurso. Análisis automático del discurso. Fíjense que se puede rastrear ahí los automatismos de Clérambault, quizás, en ese título, ¿no? Entonces, análisis automático del discurso. Y Pecheux tiene una obra bastante interesante que dura hasta 1983, cuando fallece, en 1983, y que, bueno, los que más o menos están en el tema saben, del análisis de discurso, saben que, yo me enteré leyéndolo acá, que en un paper y en la investigación que vengo haciendo, que tiene 3 etapas, se considera que tiene 3 etapas la obra de Pecheux, donde la primera de ellas está marcada por el término máquina discursiva estructural. Pecheux, Althusser, Foucault, Lacan, son todas influencias e interrelaciones que se producían en ese momento. Y Pecheux principalmente toma los desarrollos de Althusser, ¿no? Para hacer su trabajo sobre el discurso, donde le pone un matiz muy relacionado con la determinación de lo social
la determinación de lo ideológico, la determinación que esto produce sobre la significación y sobre el sujeto, ¿sí? Dice, las expresiones, la proposición, lo que uno percibe, piensa, entiende, tiene permitido o no tiene permitido pensar, están determinadas por las formaciones ideológicas. Incluso después se da el lujo, Pecheux, de tomar un concepto de Foucault que se llama formaciones discursivas, que es un concepto muy amplio. Formaciones discursivas para reformularlo de acuerdo a su propio punto de vista. La formación discursiva también es un concepto muy rico para pensar en el análisis de discurso y también, por supuesto, para pensar el discurso del psicoanálisis, porque, digamos, permite pensar las determinaciones políticas, utilizando el término en sentido amplio, con la que llegan los analizantes al análisis. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con eso. Entonces, fíjense que Pecheux llama en su primer parte, le llama al discurso, le llama máquina discursiva estructural. Creo que se puede rescatar, es lo que vengo haciendo, rescatar ese concepto de Pecheux para pensar la máquina que construye Lacan, que es discursiva y que es estructural, que construye en 1969 cuando presenta los 4 discursos. Es máquina significante la de Lacan, ¿sí? Y ustedes saben que para Lacan una marca puede ser una máquina, es una máquina, llegado el caso. Una máquina puede ser un tatuaje, una máquina puede ser una fórmula, ¿sí? ¿Discursiva? Bueno, sí. Por supuesto que es discursiva la máquina de Lacan, porque está conformada por los discursos, por lo que él denominó discurso, por el lazo social estructurado en discurso y organizado en letra. Y estructural porque da cuenta de la estructura da cuenta de la estructura de la langue, digamos. Podemos decir que es de la langue que trata esta gramática estructural, esta gramática discursiva que yo intento denominar, trata sobre la langue, siendo que la otra vez en esta reunión que tuvimos en apertura en Apola, que terminamos hablando de gramática, justo surgió el recuerdo de una cita que yo rescaté ahí del texto La Tercera, donde Lacan dice que la langue funciona como una lengua muerta. Con lo cual, quizá una lengua muerta de la cual contamos con una gramática lógica, con la cual poder reconstruirla junto con
el analizante. Junto con el analizante que viene a, en análisis, digamos, a reconstruir esa lengua muerta en el trabajo analítico, ¿no? Bueno, eso, entonces en función de eso es que llamé o intento trabajar, rescatar el concepto de máquina discursiva estructural para pensar los 4 discursos organizados en 2 pisos, o sea, no dejan de ser 4, solo que tenemos el discurso del amo a nivel clínico y a nivel político, el discurso de psicoanálisis a nivel clínico y político. Bueno, y donde el nivel político opera como las determinaciones culturales, sociales, ideológicas, los aparatos ideológicos del Estado quizás, que restringen, determinan, direccionan, obligan, limitan, evitan y conducen a una persona a un pensamiento a expresarse o no, o dejar de expresarse, o que algo se torne en imposible. Así que bueno, eso es lo que... A ver, yo tengo por acá, a ver si les puedo compartir la pantalla y les muestro la... el dibujito que hice. A ver dónde lo busco. No, esto no. A ver, un momentito. Ah, lo tengo que abrir. A ver, un momento, un momento que ya lo hago. Ahí está. Ya estoy con ustedes. Ahora sí. Ahora les voy a compartir. Ahora sí. Ahí está. Que ese es digamos, el dibujo, el esquema, la máquina discursiva estructural que yo compuse en este trabajo a partir de los 4 discursos clásicos, que son los que estarían en el nivel clínico, produciendo algunas modificaciones explicables y explicadas, y unificando el discurso capitalista que está en el nivel político, a nivel del discurso amo. Así que bueno, esa es la que bueno, es la que presenté en el trabajo de las jornadas. No sé. Así que bueno, hasta acá presenté hoy. Si quieren podemos abrir a la charla, preguntas. Lo dejo un poquito más y después lo bajo para que podamos charlar mejor, si quieren. O no sé, o lo dejo, como quieran. No quiero que se confundan porque son tantas las cosas que tienen que si uno no está familiarizado con los discursos, pueden tornarse en confuso esto. Pero si quieren les hago alguna aclaración. Lo que pasa es que simplemente se los quería mostrar y bueno, llegado el caso en otro momento podríamos profundizar, pero... Creo, Ramiro, que está muy bien demostrado en tu presentación de las jornadas que está disponible en YouTube de Apola Internacional para todos, a quien quiera asistir, ¿no? Estos giros, Está bien. los 2 niveles que propones, ¿sí? Ok, lo bajo. Y charlamos de la presentación.
A ver cómo hacemos. Ahí está. Muy bien. ¿Puedo empezar con una pregunta? Claro, por supuesto. Em tua apresentação, vou falar primeiro em português, depois traduzo, tá? Sí. Se você precisar, né? Na sua apresentação das jornadas, você chega a comparar a garrafa de Klein, né? La botella de Klein, com uma superestrutura do discurso psicanalítico. Te pergunto se não te parece que se corre o risco, ao compará-la com uma superestrutura do discurso psicanalítico, de se estabelecer com isso uma metalinguagem, né? Uma estrutura por sobre a outra, sim? Porque, a rigor, falar em estrutura da linguagem já seria uma redundância, uma vez que a linguagem já é estrutura, né? Já é a estrutura mesma, né? ¿Necesitas que lo traduzca? No, creo que no. Dale. Sí, para llegar a eso, digamos, me apoyo en un planteo que hace Lacan en el seminario, ¿dónde? En el seminario 12, creo también, donde, bueno, nombra a la botella de Klein como la topología esencial de la práctica analítica. Y dado que la botella de Klein se puede conformar de dos maneras distintas, me parece que en ambas formas se adecúa al trabajo que les presento, ¿no? Ahora te lo voy a mostrar. Ahora te respondo lo del metalenguaje. Ahí te voy a mostrar, pero acá está. Esta la preparé, ¿viste? Porque sabía que podía surgir las dos formas, y no soy experto en topología. La topología, ustedes saben que yo le tengo respeto. Pero, digamos, en forma algo intuitiva, quizás, leyendo lo que está al alcance de nuestro, se puede conformar de dos maneras, o cosiendo dos bandas de Moebius, como las que están ahí, con una particularidad, cosiéndola una particular, que no recuerdo, pero con una forma inversa, o cosiendo dos bandas de Moebius autoatravesadas con semitorsión opuesta, ¿sí? Que, como vengo presentando, digamos, cada una de esas estaría haciendo las veces de uno de los dos niveles de análisis. Y la otra forma es la forma en que, partiendo del tubo, de ese tubo, bueno, autoatravesando con uno de los extremos hacia adentro, llegando al otro extremo, se produce la botella de Klein, y ahí yo lo comparaba con, digamos, no pretendo hacer topología en extensión, simplemente, digamos, me parece que era adecuado a cómo Lacan podemos pensar que es isomorfo en algún punto, la maniobra que él hace con el discurso amo y lo torna en discurso capitalista. Entonces me parecía que este autoatravesamiento podía hacer referencia, se podía pensar como similar a ese movimiento.
Y respecto del metalenguaje, es buena tu pregunta, porque me permite responder esto, que lo venía pensando hace rato, hace tiempo, y es lo siguiente: ese peligro está salvado en la misma estructura del discurso del psicoanálisis y todos los discursos que se producen a partir de él. Es decir, cuando se monta el discurso del psicoanálisis y a partir de esa máquina se producen todos los otros discursos como en forma necesaria para poder producir una cura, es decir, porque, bueno, está salvado porque los elementos mismos que conforman el discurso del psicoanálisis nos libran del hecho de pensarlo como un metalenguaje. Justamente. Tal como Lacan lo afirmó siempre, que no hay metalenguaje que pueda dar cuenta de la falta estructural del otro. En el discurso del psicoanálisis, Lacan tiene el cuidado necesario como para que eso se mantenga así. Es decir, el primer elemento es el objeto A. El segundo elemento es el sujeto dividido. Y después los otros dos son el significante, 1 y 2, la cadena significante, representada en lo que un significante representa para otro significante, ¿no? Bueno, se produce el sujeto dividido, el resto el objeto A, digamos, son todos los elementos que conforman el discurso que nos libran en sí mismos de un metalenguaje, porque, digamos, no se puede metalenguajear al objeto A. Justamente el objeto A es el índice de la imposibilidad de la existencia de un metalenguaje. Con lo cual, te agradezco por la pregunta porque está bueno poder decirlo, ¿no? Que yo suponía que tal vez incluso el aparato ese que muestro ahí de las dos ruedas parece como si fuese algo, eso, ¿no? Muy quizá material, muy mecanismo de reloj. Pero están salvadas esa dificultad con lo que te acabo de decir, que es el hecho de que todo empieza a partir de la concepción, de la puesta en funcionamiento, del posicionamiento epistemológico y teórico del analista, haciendo valer el objeto A. Con lo cual, o sea, se parte de hacer a un lado la posibilidad de pensar en la existencia de un metalenguaje. Sí, pero ¿por qué la propones la botella como una superestructura? ¿Por qué superestructura? Bueno, quizás para hacer, para poner a jugar los términos que funcionan en el análisis de discurso, esto que hoy mencionaba en relación a una estructura lógica. ¿Sí? Es una estructura lógica la que da cuenta de una gramática posible del discurso en la lingüística. Con lo cual, el término que utiliza Van Dijk en su desarrollo es el de superestructura, entendiendo por tal a la posibilidad de generar una estructura macro o lo suficientemente, digamos, grande, es decir, que no sea solo una oración, sino un conjunto de enunciados explicados lógicamente para dar cuenta de un discurso, que justamente un discurso lo que hace, por definición un discurso es aquel objeto que en lingüística, digamos, o en análisis de discurso, se distingue del trabajo sobre una oración o un fragmento. Un discurso es un conjunto de enunciados, de objetos interrelacionados, de situaciones que generan un contexto global. Y para dar cuenta gramaticalmente de eso hace falta una estructura macro o superestructura lógica que pueda responder. Entonces,
como Lacan utiliza... Podríamos pensar como la formalización del discurso. Claro, sí, una formalización lógica, una formalización del discurso, correcto, eso es, una formalización del discurso del psicoanálisis en este caso. Sí. No, porque no, lo aclaro porque, digamos, no está de más, ¿verdad?, aclararlo, porque no es de todos los discursos, sino solo de lo que pasa en la clínica. Es decir, llega una persona, llega con un malestar a la consulta con el psicoanalista y el psicoanalista lo recibe y empiezan a trabajar. Desde este punto de vista, de esta perspectiva que les presento, que en realidad lo leo en Lacan directamente, está en Lacan, dice Lacan en una cita del seminario 17, creo, a ver si la tengo acá. La tengo que tener. Creo que lo tengo por acá, ¿eh? Bueno, no, encontré otra, pero no importa. Lacan en el seminario 17 dice, ¿qué otra cosa hace el psicoanalista? ¿Qué otra cosa se hace en un psicoanálisis si no es producir un discurso artificialmente? Dice, ¿qué otra cosa hace el psicoanalista si no es producir artificialmente un discurso, ¿no? Con lo cual, desde este punto de vista, lo primero que hay que hacer es montar artificialmente un discurso, que para Lacan está conformado por lazo social. Un lazo social particular, que es el lazo social propio del discurso del psicoanálisis. Ese es el lazo social diferente, ¿no?, en el que está conformado el psicoanálisis. Y la forma de escribirlo es la forma en que se escribe el discurso del psicoanálisis. Y a partir de ahí se generan los otros discursos como una necesidad lógica, porque ¿cómo hacer para producir una cura si no se construyen y deconstruyen a su vez en el proceso el discurso del amo, el discurso histérico, ahí yo agrego el discurso perverso, y después en el otro piso los determinantes de la sintomatología quizás, de la neurosis, que es el discurso capitalista, que es el discurso universitario, o el discurso que hace del saber su eje, y el discurso de la ciencia con cierta particularidad, que bueno, es bastante amplio, pero digamos son... Hoy discutía, hoy en internet, en Facebook, discutía con alguien que una vez más me decía que la teoría cognitivo-conductual es la mejor porque tiene evidencia científica. Bueno, charlábamos sobre eso, y cuando uno empieza a preguntar sobre eso, claramente no sabe lo que está diciendo la persona.
O sea, esta persona no sabía bien qué estaba diciendo cuando decía que tiene evidencia científica, no sabía. Entonces hay una determinación del discurso científico en ese punto de un tipo de ciencia, ¿no?, que puede operar de una manera determinada. Pero bueno, los discursos igualmente están estructurados de una manera que permiten muchas lecturas, son muy versátiles, y a su vez, digamos, el hecho de que estén estructurados en esta forma, digamos, también pone un límite a eso y que no se convierta en un divague, ¿no? Que no se convierta en una cosa que uno se vaya y termina hablando de poesía, digamos, ¿sí? O de cualquier cosa, digamos. Así que bueno, eso creo. Hasta ahí. No sé si respondí, me perdí ya después que estábamos Sí. hablando. Ajá, dale, gracias. Bueno. Posso colocar uma questão? Como é que a gente está de tempo? Ramiro, você me entende se eu falar pausadamente? Meu Ok. espanhol é um pouco difícil. É para mim mesmo. Mas, Ramiro, eu assisti a sua fala das jornadas, né? E eu achei muito interessante a proposta de expandir o modelo do Lacan, do discurso do capitalista, e eu acho que ela é uma proposta produtiva, né, assim, de expandir um campo de formalização. E a minha pergunta é a seguinte, porque naquela apresentação, e hoje, né, também você está trazendo, a ideia de que a partir do discurso do capitalista você deriva dentro de um grande campo político outras modalidades de discurso, né? Mas a minha pergunta é que eu fiquei pensando sobre a questão, pelo menos discuto com alguma frequência, do discurso do capitalista ser um discurso que tem essa condição meio paradoxal de ser um discurso que não faz laço, né, onde não haveria um endereçamento ou uma relação entre o campo do semblante e o campo do outro. Não sei se você concorda com isso, como é que você pensa essa questão da circulação entre os elementos, né? Pensando assim no modo de formalização e o que isso acarretaria para os outros discursos que você derivou aí desse campo, né? Sí, lo último no entendí bien, la última parte, lo que decís del semblante y del campo del otro, eso no. Assim, pelo menos, assim, estou pensando aqui nas notações que eu costumo ver do discurso do capitalista, que você não teria uma flecha da direção entre o campo do semblante, o lugar do semblante, do agente, e o lugar do outro, né? Você teria uma outra circulação entre as flechas. Sí. Claro, eso creo entender que lo que vos decís es, te referís a esto que yo mencionaba como la estructura del discurso capitalista, tal como es presentado, se supone que es presentado en la conferencia donde Lacan habla sobre el discurso capitalista, la de... ¿cuál era? La de en Italia, una en Italia, bueno. Me parece cuestionar eso, yo cuestiono esa, porque estuve investigando y no hay elementos suficientes para decir que el discurso
A ver. Supuestamente es así el discurso capitalista, de acuerdo a esa posición. Este vector es invertido junto con las letras. Sim. Pero la verdad es que no hay elementos suficientes para decir que eso es así. Tá. Porque yo no lo vi en ningún lado oficial escrito y aún así, siendo que haya sido escrito por Lacan, que lo dudo, lo hizo solo una vez. Después todas las otras referencias, cuando él habla del discurso capitalista, hace referencia al cambio de el álgebra nada más, el cambio de la S1 por la S, el cambio de las letras nada más. No hace nunca referencia a esto. Aún así, suponiendo que haya hecho referencia, que son contadas, me parece que en tanto estamos en este terreno del álgebra, una estructura formal, poder mantener la estructura original es un paso que habilita a conformar esta máquina, tal como yo la estoy presentando. Y la verdad es que me parece que si lógicamente se puede darle un sentido, estructurarla en forma coherente, transmisible y operante, que sea un aporte para la práctica y que se mantenga dentro de la enseñanza general, de la dirección de la enseñanza de Lacan, yo creo que deberíamos poder hacer este tipo de afirmaciones, porque hasta ahora pensar que ese vector iba para abajo, lo único que hizo fue detener el proceso de desarrollo del discurso del psicoanálisis. Yo creo que poder mantener la misma estructura central que tienen los otros discursos, los que sí fueron bien definidos por Lacan, Sí. y mantener los movimientos centrales que desarrolla Lacan, el cuarto de giro, la posición de los cuatro, montados en una banda de Moebius, que él bien lo desarrolla, digamos, es mucho más fructífero que quedarse pegado a una suposición de que Lacan invirtió ese vector. Tá. Bom. Muito bom, obrigado. Alguém mais? Alguma questão? Se não tiver, eu tenho mais uma. Ou duas. Kellen, você quer falar alguma coisa? Eu fiquei com uma pergunta. Também assistindo a sua apresentação, Ramiro, muitas graças por hoje. Você introduz, né, e fala aqui também desse nível político, né, mas você diz que é visando a questão da clínica, né, nesse nível político, mas também, de alguma forma, né, até pensando no formato da banda de Moebius, né, mas eu fiquei curiosa a respeito como, né, como entender esse nível político na clínica, né, não sei se conseguiu me entender, assim. Sí, perfecto. Gracias por la pregunta, porque, bueno, es parte de la dificultad
que implica el hecho de producir algo que, digamos, de alguna manera, digamos, es nuevo. Y la forma de entenderlo es igual que en el nivel clínico. Es decir, en los desarrollos que estoy escribiendo, aclaro bien que, digamos, el nivel político son discursos que se producen dentro del espacio analítico. Vos fíjate que en cada discurso de la máquina discursiva estructural, en cada uno está el sujeto, pero en diferente posición. Lo que habla de que cada discurso que aparece en la máquina obedece a un momento, a una configuración en ese desarrollo analítico. Es decir, un discurso obedece a una posición del sujeto en relación a los otros elementos. Por eso en el discurso amo, de nivel clínico, el significante amo, que organiza el discurso, determina en forma unidireccional, a través de los carriles de una relación que aparece como imposible, determina a aquello que ocupa el lugar del trabajo, llevándolo a producir un producto que es el objeto A. Entonces, digamos, cada uno de los discursos tiene una lógica y un funcionamiento y se puede leer de una manera, y los discursos de nivel político es lo mismo. Así como uno puede leer el discurso histérico, uno puede leer el sujeto atrapado también en el discurso capitalista, en el discurso universitario, que se llama universitario, pero es un discurso que pone a jugar al saber en ese lugar, en el lugar rector, ¿no? O sea, entonces, los discursos de nivel político deben ser entendidos igual que los discursos de nivel clínico, dado que se producen en la clínica. Solo que dan cuenta de otras posiciones del sujeto en relación a lo que podríamos llamar las determinaciones culturales, institucionales, a la ideología, a elementos más macros, si se quiere, más globales, más amplios, y que están representados en los elementos que están ahí, ¿no? en ese nivel de análisis. Pero entonces, sí, deben entenderse igual que los de nivel clínico, dado que son posiciones del sujeto en relación a otros elementos, igual que en el nivel clínico. No sé si te pude dar una aproximación. Sí, gracias. Seguindo a pista da Kellen, Ramiro, você acha que nós poderíamos pensar esse nível político como, por exemplo, a política da condução da análise pelo analista, no sentido seguinte, né? Se nós poderíamos pensar, por exemplo, na medida em que o discurso da psicanálise, a nível político, como você colocou, né, ele põe a trabalhar os significantes amo, mestre, né, habilitando a divisão subjetiva, la división del sujeto, ¿sí? Nosotros poderíamos pensá-lo como se ele tivesse
numa anterioridade lógica em relação ao discurso psicanalítico a nível clínico, né? Porque habilita a instalação desse... Sí, creo entender. A ver si bien el discurso clínico, perdón, el nivel clínico Nível clínico. parece estar primero y después el discurso político, el nivel político, es un artificio didáctico. Sim, Bien puede suceder, porque vos fíjate que en los dos discursos del psicoanálisis, el clínico y el político, te lo quiero mostrar, te lo voy a mostrar porque quiero acompañar esto. Fíjate, acá está el discurso del psicoanálisis a nivel político y acá está el nivel clínico, que es el tradicional. En ambos, la posición rectora, el lugar del semblante, como decía Joao, acá, se encuentra el objeto A, que es el lugar inicial de donde parte un análisis. El analista en posición haciendo semblante de objeto A para, en el caso clásico, producir la división subjetiva, ¿no? Acá, la división del sujeto, a partir de la consigna de un saber no sabido, que está acá abajo, que determina el objeto A. Bueno, y en el caso del psicoanálisis de nivel político, que está acá, se mantiene el lugar del objeto A en el lugar de rector, pero impacta sobre, fíjate vos, sobre significantes amo. Directamente sobre significantes amo. Yo había equiparado en algún punto esa forma de intervención, de posicionamiento que puede darse al principio de un análisis cuando una persona viene a consulta o que se encuentra incluso en la consulta, por ejemplo, en un hospital público, en un lugar donde el encuadre psicoanalítico no se presta demasiado a hacer a un psicoanálisis, sino que es una consulta de salud mental, llegado el caso. Este posicionamiento del analista en el discurso político, y que impacta sobre significantes amo, lo había correlacionado en algún punto con la deconstrucción derridiana, ¿sí? Con la deconstrucción de Derrida. Porque de alguna manera, digamos, pueden producirse intervenciones en el marco de un psicoanálisis, pero que los señalamientos recaigan y pongan a trabajar a los significantes amo, que son los significantes que producen el comienzo, el inicio de una cadena discursiva. Entonces, conmoviendo algunas ideas, como hoy que yo le preguntaba a la colega en Facebook, le preguntaba, pero ¿cuáles son los métodos de validación científica que utiliza la teoría cognitiva? La estadística, le decía yo. Es la estadística. Y me decía, no, yo sé que la estadística se puede usar incluso para medir a la gente que mira la astrología, dice. Pero no, aún así la terapia cognitivo-conductual se apoya en evidencia científica. Y le decía, ¿pero cuál es la evidencia? Bueno, volvíamos sobre lo mismo y siempre terminábamos en que la evidencia científica que ella refería era la evidencia que da la estadística. Con lo cual, en algún punto, no era un análisis, pero digamos,
sin darme cuenta, estábamos trabajando, conmoviendo juntos la suposición de que la evidencia científica que sostiene la teoría cognitivo-conductual es una evidencia que le otorga validez, que le otorga una validez y una dificultad de ser cuestionada. Entonces, ya te digo, eso no era un análisis, pero en un análisis o en una demanda, una consulta, hay ocasiones en que cuestionar significantes amos debe ser considerado parte del análisis. Hasta ahora, quizás, un analista no hacía ese tipo de intervención porque consideraba que estaba fuera del psicoanálisis, quizás. Yo lo que digo digo en esta formalización es que quizás ese tipo de intervención que apunta a cuestionar los significantes amo que puede traer a alguien, sosteniendo su padecer, sí son parte del psicoanálisis, ya que se estaría interviniendo sobre un nivel discursivo, político, que determina la conformación del sujeto, pero que aún no lo percibe, como no lo percibe, justamente está atrapado en esa determinación, y la tarea del analista en ese momento es producir, como ven acá en el nivel político, producir la división subjetiva, que bien es la que pasa a este lugar y continúa el trabajo en análisis. Alguma pergunta mais? Si surge después en otra oportunidad y quieren seguir, o sea, porque estas son cosas que tienen mucho peso, y la verdad que yo sé que es difícil hacer preguntas a veces, ¿no? Porque son difíciles. Digo, poder meterse un poco en los temas. Así que igualmente, si no surge ninguna otra pregunta ahora, igual, en un futuro próximo, si quieren después seguir o tener otra vuelta, podemos hacerlo, no hay problema. Yo sigo trabajando en esto igual. Bom, eu gostaria de fazer um comentário. Bueno, sí, claro. Aunque insistís en que todo este desarrollo debe ser considerado como la posición del sujeto en la clínica, né? Sí. Mesmo que ele insista, né? Disse isso aqui hoje, na apresentação das jornadas também, que a gente deve tomar esse desenvolvimento todo que ele faz como a posição do sujeito na clínica, né? A minha tendência ao te escutar, né? Ao escutar o que você propõe como o nível político da sua análise, da sua investigação, né? Sim. É considerá-lo para além da clínica, né? Para allá de la clínica. O que você propõe me parece que serviria para pensar as relações interteóricas da psicanálise com outras disciplinas,
como inclusive a Aide comentou, também pensou na mesma direção, né? Nas jornadas, sim. E mais aún, quando você afirma e formaliza isso nessa sua máquina discursiva, né, de que não há possibilidade de chegar à psicanálise a nível político, senão passando pelo discurso da ciência, né? Eu acho que aí também aponta para um campo epistemológico para achar de la clínica, del clínico, me parece. Sí. Está bien. Vos estás diciendo que sí, que notás que sí hay la posibilidad de generar diálogos a partir de esto. Creo que sí. Puede ser porque estos cuadrípodos son el discurso del psicoanálisis que hizo Lacan, digamos, en realidad, ¿verdad? O sea, el lugar del discurso capitalista, por supuesto, lo formalizó él, y lo desarrolla en muchos lugares, que yo los recojo en el escrito que estoy preparando. El discurso de la ciencia en relación al discurso histérico lo trabaja muchas veces, en relación a Sócrates, o sea, lo trabaja varias veces. El discurso perverso que yo ubico en el nivel clínico se lee perfectamente y se condice se lee perfectamente en ese cuadrípodo y cierra la lógica de la clínica, y el discurso universitario llevado al nivel político también aporta mayor coherencia en relación a los otros elementos que se pueden considerar como los determinantes del sujeto, en el sentido de aparatos ideológicos del Estado, tal como los trabaja Althusser, que son esos justamente: la escuela, la educación, el casamiento, la policía, todos los aparatos ideológicos que generan ideología y formatean los lugares del sujeto. Entonces sí, puede ser, porque ya te digo, yo simplemente lo organicé nada más, pero en realidad fuertemente esto es el trabajo de Lacan, digamos. Yo simplemente lo que hago es tratar de darle mayor operatividad clínica y obtener una herramienta para nosotros. Una herramienta, de tratar de hacer más utilizable esas herramientas que dejó tal vez en relación al discurso Lacan en una caja de herramientas. Bueno, simplemente tomarla y decir, bueno, acá ordenarlas, mirarlas mejor y saber con qué contamos cuando estamos ahí sentados, ¿no? En ese trabajo tan particular todos los días. Y a partir de ahí, bueno, que produzca todo lo que se pueda, ¿no? Si opera como semilla de investigación, por supuesto que también es bienvenido, ¿no? Para el desarrollo del psicoanálisis en sí mismo. Y si cae en el olvido, y bueno, es parte del juego también. Por lo menos esto no se volverá a tocar y se irá por otro camino. Así que bueno. Dentro disso que a Flávia falou, né, eu também te ouvindo assim, Ramiro, pensei muito até também, né, na possibilidade de, a partir desse estudo aí que você propõe, até pensar a psicanálise em outros ambientes, né? Por exemplo, no ambiente médico, né? Eu, por exemplo, trabalho num ambiente médico e a psicanálise, eu acho que isso é uma constante aqui no Brasil, né? A psicanálise não tem muito lugar, né, nas clínicas médicas, né? Os médicos sempre
preferem, né, indicar para terapeutas cognitivos comportamentais, né, assim, pensei muito nisso, né, como é que a psicanálise também se posiciona perante esses outros saberes, mas enfim, isso já extrapolei um pouco aí realmente para além da clínica e outros saberes, né, e outros locais, fisicamente mesmo falando. Sí. Sí, bueno, quizás parte de la virtud de poner a jugar, de relacionar el psicoanálisis con los discursos, con la teoría de discurso, si bien Lacan hace un uso particular del discurso para sus propios intereses dentro del psicoanálisis, digamos, ese diálogo me parece que enriquece mucho, el diálogo con todo lo que sea lo discursivo, enriquece mucho las posibilidades de, no te digo hacer un psicoanálisis en un consultorio médico, pero sí aportar elementos para que un médico, un radiólogo, un enfermero, un abogado, un cirujano, cualquier profesional que está en contacto con gente, pueda detectar, tal vez es un poco fantasioso, pero pueda detectar que hay elementos que pueden llegar a ser trabajados con un psicoanalista. Quizás, digamos, el término discurso y la lógica discursiva pueda funcionar como un lenguaje común, así como lo pretende el DSM en salud mental. Quizás lo discursivo también en algún punto pueda operar como lenguaje común para comunicarse con otros posibles derivantes o profesionales que puedan derivar al lugar que corresponde a una persona, digamos, ¿no? Pero sí, gracias por el comentario. Bom, podemos ficar por aqui? Karime, ¿qué me dices? Ramiro, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La pasé muy bien con ustedes, así que cuando quieran que sigamos charlando lo podemos hacer. Dale. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Chau.